Si empezamos por propagación sexual, eh, biológicamente, pues hablando, vemos que pues es por semillas, se hace a través del intercambio genético entre un padre y una madre y como resultado lo que nosotros obtenemos es una semilla, ¿listo? Cuyo embrión está contenido dentro de ella. Entonces, no sé, pues si ustedes ven todas las semillas, pues la finalidad es eh, propagarse a nivel sexual y se le dice que es sexual, pues porque hay un intercambio de genes, o sea, de genes que tiene tanto el cigoto masculino como el femenino, es decir, el grano de polen y el óvulo que está contenido dentro del ovario en la flor. En todas las plantas que tienen flores, ya existen otras formas de reproducción que es por esporas para las plantas gimnospermas, pero eso ya es otra historia. Nosotros hablamos de las plantas angiospermas, las que tienen flor, ¿listo? Entonces se realiza por semilla de una misma especie y pues esto gracias al proceso de la polinización que actúan muchísimos factores en la polinización, principalmente las abejas, ¿no? Que son como los mayores polinizadores que hay en la tierra, pues seguido de otras cosas como el viento, el agua, los lepidópteros que son polillas y mariposas que también ayudan a la polinización y otro tipo de insectos. Entonces la finalidad de esto pues es que se siembra la semilla y de ahí va a salir, va a emerger el embrión y lo primero que nosotros vamos a ver que prende, es decir, que se abre la semilla, va a salir la radícula. Se le denomina así la radícula, que es una raíz pequeña y enseguida sale el epicote, del epicótilo sale el tallo pequeño. Es un tallo diminuto y eso es lo que le conocemos como germinación. Entonces, a las semillas en general se les hacen muchos procesos, muchos tratamientos, las podemos conseguir en el mercado con permiso, sin permiso, es decir, con certificación ante el ICA o sin certificación ante el ICA. La recomendación es que cuando vayan a comprar semillas, pues para que le garanticen a uno un porcentaje de siembra, el que aparece en el empaque, cuando lo vayamos a comprar, pues sea ese. Si no trae ese porcentaje de semilla, esa recomendación, pues es preferible no comprarla porque pues no nos garantiza nada. Entonces, esos empaques amarillos que ustedes, ese sticker amarillo que se ven en algunos empaques de semillas que uno compra, por ejemplo, en tiendas, en supermercados, puede ser en el Éxito, puede ser en el Easy, en el Home Century, viene, o en Dollar City. Esos empaques pequeños traen un sticker amarillo que es porque tienen un permiso de sanitario ante el ICA y otras entidades, y es porque cumplen un proceso de tratamiento de semillas, es decir, ellos las mezclan, las lavan, vuelven y las ponen a secar. Por lo general son de plantas que tengan las mejores características de buen porte, bueno, en fin, una serie de características que tienen que cumplir los productores de semilla, que por lo general esa semilla que se consigue, esa semilla es importada, esa viene de otro país, pero viene ya con permisos y aquí dentro del ICA se hace un trámite adicional. Eh, Infortunadamente, la gran mayoría de las casas comerciales que producen semilla vienen tratadas con veneno, ¿sí? Hay una normatividad ante el ICA, ante el Ministerio de Agricultura, pues que dice que para temas de certificación, de venta, con su venta para siembra de semillas, pues debe llevar un tratamiento que evite que las enfermedades del suelo invadan la semilla y dañen la plántula. Pero pues a nivel, ¿cómo se le dice? Orgánico, pues también se consiguen, es un poco más complicado, son mucho más caras, vienen libres en este caso, los químicos que se le aplican, que son fungicidas para controlar hongos del suelo, vienen con este tratamiento, y las que no vienen con este tipo de productos químicos, pues también tienen algunos permisos, tienen unas certificaciones que también adquieren, pero son mucho más complicadas porque es muy difícil garantizar una semilla que esté libre de químicos y por lo menos garantizar una germinación al menos del 50% incluso, ¿sí? No se garantizan a veces germinaciones por encima del 50, sino por debajo del 50 para semillas que no estén tratadas. En este caso que sea con productos químicos, sí, yo sé que el tema del químico pues es tóxico, es nocivo,
para el ser humano, para las plantas, para los animales y todo, pero por cuestiones, cuestiones de certificación y garantía, pues por eso debe ir en el empaque. ¿Listo? Para el caso de las semillas. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos es, dependiendo del tamaño de la semilla, se hacen una cosa que se denomina semilleros. ¿Listo? Estos semilleros, pues, es particularmente hablando de semillas que miden o tienen un diámetro muy pequeño, alrededor de menos del 2%. Sí, perdón, menos de 2 milímetros. Cuando los diámetros son extremadamente pequeños, menos de 2 milímetros o 2 milímetros aproximadamente de grosor de la semilla, se hace esto, se hacen los famosos semilleros, es decir, sembrar varias semillas de ese tamaño, tamaño muy pequeño, en contenedores especiales, que por lo general se les denomina bandejas de germinación. Entonces, en estos contenedores vienen especializados para eso. Voy a ver si por aquí tengo unos y se los muestro de estos. Sí, unos vienen pues en cartón, otros vienen en plástico, y para garantizar pues que la semilla en cada uno de estos compartimentos o de estos agujeros que se les llama alvéolos, se garantice ahí que crezca una semilla o una semilla que germine una semilla. Entonces, son estructuras especiales. Ya más adelante les muestro una foto de cómo más o menos va eso, ¿sí? Entonces, el semillero es el espacio donde algunas semillas reciben cuidado especial debido al tamaño, ¿sí? En cuanto al riego, tipo de sustrato. Entonces, entiéndase lo que les había comentado la vez pasada, que un sustrato es todo lo que no sea tierra y que se utilice para sembrar. ¿Listo? Entonces podemos hablar hasta del agua, ¿no? Agua, cascarilla de arroz quemado, cascarilla de arroz. Vamos a hablar también de escoria o coque. Bueno, muchas fibras de coco, muchos tipos de sustratos. Y dice aquí que, o bueno, uno de los mejores para hacer aquí un paréntesis, para garantizar casi que nuestras semillas germinen casi en un 90%, uno de los mejores sustratos considerados, pero aunque son muy caros, es la turba. Se llama así, turba. No sé si lo estén viendo ahí, la turba. Este es un sustrato importado desde Canadá, ¿sí? Y que se utiliza especialmente para semilleros en los viveros. Se llama así, turba. Y es un sustrato que se extrae de unas bosques por allá en Canadá, unas estepas, unos árboles, una vegetación especial, solo se da ya en ese país y la empacan en unas pacas gigantes porque eso es como, es tierra común y corriente, solo que es una tierra especial con varias características y la exportan. Aquí más o menos en Colombia pues se vende turba, aquí se exporta bastante turba para semilleros, pero una paca aproximadamente de 30 kilos a 25 kilos está costando 180.000 pesos. Y entonces es un poco caro, esto ya es simplemente para fines de comerciales, más que todo que se utiliza, hasta se puede rendir con un poco de arena, es muy cara, ahí de 180 a 230.000 pesos la paca. Con una paca de turba se pueden llenar, pues pueden crecer más o menos 100.000 plantas o tal vez más de 100.000 a 500.000 plántulas de lo que sea, en este caso pues de hortalizas, ¿sí? Pero utilizar turba es importarla para sembrar en cualquier parte, pues se nos complica porque es muy caro, pero es el mejor sustrato que existe como sustrato para un semillero. ¿Listo? Condiciones, con respecto a las condiciones de luz, pues el semillero debe tener luz, pero más adelante les doy unas instrucciones, ¿listo? De cómo va esto. Les dice que durante el proceso, bueno, durante el proceso de germinación permanecen allí esas semillas, la planta llega hasta cierto tamaño, ¿sí? Hasta que tenga la suficiente resistencia de sobrevivir en el momento en que yo la voy a pasar al sitio definitivo. Es decir, que en estos semilleros o contenedores especiales crecerá hasta cierto tamaño, la saco de estos huecos y la paso a un sitio definitivo. Eso se llama trasplante. ¿Listo? Tener en cuenta también esto, pues aquí como lo vemos en esta foto, tal vez sea lechuga u otra especie, no sabemos pues porque lo que se asoma por ahí son los cotiledones, y los cotiledones, entiendes pues los cotiledones como
las primeras hojas no verdaderas que salen, ¿sí? Hojas no verdaderas que salen al momento de germinar muchas semillas. Lo más probable es que estas hojas que veamos acá son los cotiledones y no sean hojas verdaderas. Entonces es difícil diferenciar cuál especie está aquí. Pero otra cosa interesante, pues aquí digamos que se hizo bien el ejercicio en cuanto a la separación entre unas mini calles. Pero aquí hay plantas muy pegadas. En esta hilera y en la tercera hilera. Las plantas que han germinado están muy, pero muy pegadas entre ellas y pues para poderlas trasplantar necesitamos sacar una planta completica con todas sus raíces bien formadas y todo lo demás. Si rompemos raíz, menos probabilidad de que cuando la trasplantemos nos vaya a germinar. Entonces, de esta línea y de esta línea y de esta línea, tenemos que escoger las mejores, al menos escoger dos por línea, ¿sí? Y las raíces aquí, entre ellas, entre esas que están creciendo, las raíces de ellas se van a entrelazar. Entonces, digamos que aquí se hace como un ejercicio como no tan bueno. Ahí lo que tenemos que esperar es hasta que una de todas, de todo este grupo, que están muy pegadas entre ellas, una de todas estas se lleve la ventaja sobre las demás. Y esa es la que escogemos y las demás las sacrificamos. Tenemos que eliminarlas, tenemos que cortarlas y llevarnos una sola. Obviamente que esto que está aquí, eso se puede comer. Ya más adelante les explico esto de los microgreens, o no sé si les había explicado la vez pasada. Y eso se puede comer a este tamaño, ya lo podemos consumir. ¿Listo? Para no perdernos ahí pues de esas semillas que hemos germinado. Entonces, como les digo, llega hasta cierto tamaño, ya más adelante les digo cuál, que es este de acá, y esto es lo que le conocemos, señor. Hay dos compañeros que están intentando ingresar, pero dicen que no los deja, pues, ingresar como tal a la No, reunión. no les permite entrar, ya revisamos, gracias. Ya reviso por acá, por el chat. Dice, ahí lo que sí hay que hacer es, por favor, salir y volver, o bueno, reiniciar el celular. Me ha tocado así que reinicien el celular, porque este correo con el que estoy manejando el Google Meet es un correo institucional y a veces pone problema. Es necesario que ingresen con Google, con cualquier cuenta de Google. Listo, voy a volver a reenviar aquí el correo electrónico para los compañeros que no han podido entrar. Igual como no se preocupen, que igual yo estoy grabando la reunión. Listo. Ya, aquí ya me llegó. Listo. Y ya estoy aceptando. Entonces aquí, bueno. Entonces, qué es lo que necesitamos de acá? Esto es lo que se le denomina una plántula. Esto es lo que sale de esos contenedores especiales que les digo y que va a parar al sitio definitivo. ¿Sí? Entonces, tratar de que aquí no se enrede la raíz, aquí hay una sola planta. ¿Listo? No sé si ustedes alcancen a diferenciar que estas hojas de acá, estas hojas son diferentes a las de acá, tal vez sea como un tomate, ¿no? Entonces, estas hojas no son verdaderas, se llaman cotiledones, que son las primeras hojas que alcanzamos a ver cuando se está formando el embrión. ¿Listo? Bueno, cuando ya está formado el embrión y de pronto uno abre una semilla de arveja o una semilla grande, no sé, de frijol, y se alcanza a ver una planta muy pequeña, que es lo que le conocemos como el embrión. Ahí se ven como una especie de hojas que se están formando. Esas hojas son las que salen acá y solo sirven para dar principio de crecimiento a la planta. Ya después ellas se caen y empiezan a crecer las hojas verdaderas. Entonces, en este tamaño aproximadamente de 7 a 8 centímetros y preferiblemente con hojas verdaderas, de 2 a 3 hojas verdaderas, es cuando ya podemos sacarla de ese semillero y pasarla al sitio definitivo. Obviamente que nosotros en nuestras casas podemos hacerlo con otro tipo de contenedores, no necesariamente pues nosotros tenemos que conseguir ese tipo de bandejas, sino solo que esas bandejas son especializadas para este asunto, ¿sí? Aquí pues lo mostramos, aquí se pueden hacer también en botellas, se pueden hacer en vasos de yogur, incluso en copas de aguardiente. Esas copas diminutas de aguardiente, esas son muy ideales para sembrar, por ejemplo, aromáticas, ¿sí? Y muchos otros contenedores. Nosotros veíamos ahí también unas cáscaras de huevo.
y también se pueden hacer ahí. Pues tener en cuenta que es muy delicado, pues el material se nos puede romper, pero en principio ahí también podemos nosotros hacer semilleros, ¿sí? En cualquier especie. Solo que sí tenemos que tener en cuenta que las raíces no se vayan a entrelazar, no se vayan a enredar entre ellas, porque vuelvo y les digo, cuando nosotros arranquemos la planta o la plántula, muy probablemente hayan plántulas alrededor y esas plantas se van a mezclar las raíces, se van a entrelazar y se van a romper, ¿sí? Y entonces, si se rompe la raíz, menos probabilidades de que este trasplante resulte exitoso. A veces se nos muere, ¿sí? Por causa de sus raíces. Lo más delicado de una planta, lo más delicado son las raíces. Entonces, pues aquí vemos estos contenedores. Hay unos contenedores muy especializados para eso. Incluso esos contenedores vienen con un plástico encima para crear una especie de efecto invernadero. Algunos hasta vienen con luz, algunos hasta se calienta la parte de abajo, se conectan. Bueno, son cosas muy especializadas, ¿sí? Vienen de varios tamaños, de varios materiales, vienen de icopor o un material parecido a la espuma, para los que deseen sembrar sobre agua, en caso de que pues no tengamos tierra, la tierra escasea, aquí en Bogotá pues es cara la tierra, entonces se siembra sobre un tanque con agua, y a ese tanque con agua se le echan nutrientes, se le echa fertilizante, y se consigue esas bandejas de icopor, que esas las venden en varios sitios, y sembramos y hacemos lo que se conoce como la famosa hidroponía. Las oxigenamos más o menos unos 2 a 3 minutos por día y listo, ahí va creciendo nuestras plantas en forma aeropónica. ¿Listo? Estas bandejas se pueden conseguir en abastos, se pueden conseguir por fuera de Bogotá obviamente, pero se pueden conseguir en abastos, se pueden conseguir en Chapinero o los lados de agrocampo, se llaman bandejas de germinación, y pues es un ejercicio muy práctico y pues nos garantiza que más plantas crezcan en mejores condiciones. ¿Listo? Dice acá, a veces me preguntan por el tema de las canastillas, perdón, por las cubetas de huevo. Eh, a veces no lo recomiendo, en otras ocasiones pues sí lo recomiendo. El asunto aquí es que este material, este material es de celulosa, tal vez es de un material reciclado, celulosa. Cuando esto entra en contacto con el agua, pues la tendencia es a que se desbarate. ¿Sí? La tendencia es pues porque se va a deshacer, ¿no? Entonces ya con el tiempo esto solo nos podría servir para un uso, no más. No sé si por aquí tenga otras bandejas, otro ejemplo de mostrarles cómo son, pero este material es también el que están hechos las cubetas de huevos, entonces las cubetas de huevos al aplicarle agua, pues se deshacen, ¿no? Se van a deshacer fácil, va a ser para un solo uso, y aparte de eso, pues eso llama hongos que pueden atacar la raíz, que pueden entrar en contacto directo con la raíz. Entonces, por lo general, yo no recomiendo las cubetas de huevos, a menos que sean esas que están saliendo ahora. No sé si han comprado ahora los huevos en algunos supermercados, en algunas tiendas, por ejemplo, de Ara o tiendas de Uno, que la cubeta ahora viene como plástica, como un acrílico, ¿sí? De ese material. Ahí sí se recomendaría hacer semilleros en ese tipo de cubetas, que me parece como pues interesante. Esas sí se podrían reutilizar para hacer este tipo de semillero. Entonces dice acá unas instrucciones que se realizan orificios a los recipientes que vayamos a utilizar, vasos de yogur, botellas si quieren utilizar, bueno, macetas, tienen que llevar un agujero pues por donde salga el agua, ¿no? Con el fin de eliminar el exceso de agua. Si se llega a depositar el agua en la parte inferior, pues simplemente la punta de la raíz se ahoga, eso se llama hipoxia y inoxia, se ahoga la punta de la raíz, Yo no, se quema el resto de la raíz y se pudre. no lo escucho. Los demás me están escuchando, perdón. ¿Quién? Sí, señor, lo ¿Sí? estamos escuchando. ¿Hay otra persona que sí me escuche? Sí, don Hugo, sí, señor, ¿Sí? le estamos escuchando. Entonces, de pronto los que no me escuchan, por favor, salgan y vuelvan a entrar. Yo aquí voy a estar pendiente de darles ingreso. Listo, para que por favor le coloquen en el chat que pues es necesario que salgan y vuelvan a entrar y ya se arregla el problema. Para los que no me escuchan, por favor, aquí en el chat. Si alguien me hace el favor y lo coloque. ¿Listo? La turba, sí, aquí me están haciendo unas preguntas. Sí, claro, la turba sirve para cualquier
para cualquier planta, es lo ideal, es lo mejor, ¿listo? Entonces, en ese sentido, el problema pues es el costo, ¿no? Que es bastante costosita. La venden también por kilos, la turba la venden también por kilos, creo que 3 kilos cuestan 7.000 pesos aproximadamente. He visto que la venden en Home Century y en Home Center, ¿sí? Y la pueden conseguir así. Turba, pues viene canadiense, que nadie les diga que existe la turba colombiana. No existe la turba colombiana, es solo canadiense, ¿listo? Entonces, hacemos un orificio para que salga el agua, en el caso de que utilicen frascos, botellas o bueno, todo esto tiene que salir el agua por otro lado, ¿sí? Llene los recipientes con una mezcla de tierra, compost, humus, turba y existen muchos más nutrientes de los cuales podemos adicionar, ¿sí? Eh, a veces también yo recomiendo que si es tierra que compramos de pronto en algunos viveros, pues esa tierra algunas veces viene enferma, entonces podemos desinfectarla. Podemos, bueno, a veces es un trabajo engorroso, pero podemos calentar agua y en una lona meter esa tierra y tratarla de hervir al menos unos 2 o 3 minutos hervir esa tierra. Sé que es un proceso un poco complicado, ¿no? Eso se llama escaldado, escaldarla, ¿sí? O si no, podemos agregar una mezcla de clorox o hipoclorito de sodio en agua diluido, digamos unos 10 centímetros por litro, diluimos y aplicamos más o menos unas 2 o 3 veces. Eso se llama desinfección, para desinfectarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucha tierra que nosotros compremos que venga de vivero o que venga de un cultivo, no sabemos de dónde viene, nadie nos garantiza que nos digan, no, eso viene de un bosque nativo o algo así, nadie nos garantiza eso. Entonces compramos esa tierra y pues sería como desinfectarla. Hay unos productos naturales, biológicos, a base de hongo. ¿Sí? Hay uno que se llama el tricoderma el famoso tricoderma harciarium. En el mundo de la agricultura es conocido como un biofungicida, es decir, un hongo que come hongos y come hongos de las plantas. Entonces, si se pudieran conseguir ese producto, que también lo venden en las tiendas de agroinsumos, entre varias personas comprar ese producto, no es muy caro. Una libra está costando más o menos 35.000 pesos, pero una libra de ese producto pues, alcanza más o menos para una hectárea, alcanza para mucho, ¿sí? Entonces, si se reúnen, digamos, varias personas y compran eso, más o menos que ustedes se lleven de a 4 o 5 gramos y desinfectan ustedes la tierra, es decir, se inocula, se llama inóculo, se inocula ese polvo, eso viene en polvo, se revuelve en agua o en agua panela o en agua melaza, se echa ahí ese polvo que viene con ese hongo, esperamos 15 minutos y rociamos toda la tierra que tengamos en nuestro jardín, en nuestra huerta, en lo que sea. Y esa es la forma de inocular el hongo en la tierra. ¿Por qué? Porque es que la tierra, como les digo, trae esporas de hongos que atacan nuestras plantas. Y si viene de vivero, pues probablemente sea una tierra reutilizada que ya probablemente también se haya enfermado, entonces pues no nos va a garantizar nada. Nosotros compramos y lo más probable es que se nos enfermen, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es para el tema del sustrato, de lo que es sustrato. Pero podemos rellenarlo también con más mezclas, lo que por lo general trabajan los viveros, pero digo que hay varios que no me escuchan y ya coloco aquí una información general, por favor. Listo, aquí ya coloqué la información. Entonces, eh, del tema, bueno, como les estaba hablando, del tema de los sustratos, podemos conseguir, bueno, turba, compost, que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de compost. Compost es el famoso abono orgánico, lo que le llaman abono orgánico. Doña Soledad Benavides levantó la mano, señora. Doña Soledad Benavides Cabulla.
Bueno, entonces, el compost. eh, Después vamos a ver una clase sobre esto, ¿sí? Sobre qué características debe tener un buen compost. ¿Listo? Pero la recomendación es de tierra, si ustedes quieren apuntar, ¿listo? De tierra, pues pueden utilizar entre un 70 a un 80% para la mezcla de los semilleros. ¿Listo? Un 70 a un 80%. De compost podemos utilizar de un 40 a un 30% también de esa mezcla que vayamos a hacer para los viveros. Podemos dejar un 10%, es decir, ustedes pueden jugar con eso, pueden utilizar, digamos, de 100 kilos, pongamos que van a preparar 100 kilos, pueden utilizar 50 kilos de tierra, 30 kilos de compost, ¿listo? Y ese 20%, esos 20% kilos restantes, podemos utilizarlo en otros nutrientes, en otras mezclas, en otras cosas que también se recomiendan. Ejemplo, humus de lombriz, eh, fibra de coco, cascarilla de arroz, arena o gravilla para que le dé aireación, coque, ese se consigue en algunos viveros también, y muchos otros más nutrientes pues, que se recomiendan. No, no olvidemos la cal, la famosa cal. ¿Listo? La cal es calcio y la cal cumple muchas funciones dentro de un suelo. ¿Mm? Jason nos pregunta, ¿es preferible primero aplicar blanqueador y después melaza? Sí, es preferible primero el blanqueador. El blanqueador, si ustedes pueden conseguir el hipoclorito puro, pues muchísimo mejor para efectos de desinfección. Entonces desinfectamos y lavamos con bastante agua, es decir, nosotros le aplicamos el hipoclorito a nuestra preparación, a esta mezcla que les estoy diciendo, a la tierra principalmente, a la tierra, le aplican ese hipoclorito blanqueador y después de eso aplican más o menos unos 2 o 3 riegos de agua pura para lavar el hipoclorito. ¿Listo? Aunque el hipoclorito tiene un efecto muy corto de biocida. El hipoclorito es un biocida. Biocida significa que controla hongos y bacterias y tal vez algunos nemátodos. ¿Sí? Algunos insectos puede causar algún daño pequeño. El hipoclorito de sodio. Y después podemos agregar melaza, pero pues la melaza con agua, diluida, muy, muy, muy diluida en agua, es más para efectos de fertilización. ¿Sí? La melaza es un activador. La melaza es una sustancia que resulta de la caña, ¿no? De la elaboración de los cañaduzales cuando se hace el agua panela. En ese proceso quedan unos sobrantes que se le denominan melaza. Entonces, esa melaza sirve para un sinfín de cosas, ¿sí? Es una sustancia, pues bueno, también es difícil de conseguir aquí en Bogotá. Sí sé que en algunas tiendas ya la están vendiendo, pero para cocinar, ¿sí? Y es una sustancia que es parecida al agua panela, es una pasta demasiado espesa, mucho más densa que la miel, ¿sí? Pero se utiliza para muchas cosas, más que todo pues yo la recomiendo para fertilización en frutales, ¿sí? Especialmente para la mora. Hay gente que dice que no, pero pues la mora dicen y ha pasado que queda más dulce, pues porque se activa la planta con la melaza. Ella chupa esa melaza, ese líquido con azúcares y ella se activa. Entonces saca mejor fruta para muchos frutales. En el caso aquí de Bogotá, si se pudieran conseguir, sería bueno. También se recomienda la melaza para hacer biopreparados como compostajes y otras mezclas. Eh, bueno, entonces me salió un poco del tema de la mezcla. Entonces no se les olvide agregar cal agrícola o cal dolomita. La cal es calcio, ¿sí? Y el calcio es necesario para las plantas en medianas o pequeñas cantidades, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Pues para efectos de fertilización, normalmente lo que técnicamente se hace es basarse en una cosa que se llama el análisis de suelos, ¿sí? Pero eso solamente se hace bajo un sistema netamente agrícola, listo, netamente agrícola, y mínimo para una hectárea de siembra, ¿sí? Y es muy difícil hacer recomendaciones, pero yo le recomiendo del 1 al 5%
De esos 100 kilos, agreguen cal. Cal dolomita, ya les apunto acá. Déjenme, ya se los apunto aquí en el chat. Dolomita, se llama así, dolomita o agrícola, o cal agrícola, ¿listo? Cal dolomita o cal agrícola. Cualquiera de esas dos. Vienen especiales para el tema de fertilización. ¿Listo? Bueno, o sea que la melaza es preferible para las semillas. No, la melaza la utilizamos es cuando ya la planta esté adulta, cuando la planta ya esté establecida. Lo que les digo, más que todo para frutales, listo, para los berries, más que todo que aquí en la sabana, aquí en Bogotá, pues se dan muy bien los berries, es decir, los berries hacen referencia, por ejemplo, a la arándano, a la fresa, a la mora, eso se llaman berries. Entonces, para esas plantas ya adultas, ya bien establecidas, que estén dando mora, que estén dando fresa, para que quede un poco más dulce, se le agrega es la melaza. Listo, es para eso, agua melaza, muy diluida, digamos que unos 2, 3 gramos por litro, bastante diluida. Sí, eso es algo muy grueso, pero con el agua ya se diluye. Entonces, se la pueden agregar sobre la base del tallo del frutal. ¿Listo? Para cualquier frutal yo la recomiendo. Es muy buena práctica. No la recomiendo para tierra caliente. De pronto para los que tengan una finca en tierra caliente que le vayan a echar melaza a sus frutales, no la recomiendo porque eso llama hormigas y llama plagas de tierra caliente. Entonces no la recomiendo tanto para que fertilicen en tierra caliente. Pero hablando de Bogotá, pues podemos hacer eso. Si ustedes están como más interesados en eso, pues, y no consiguen la melaza, pues agreguen agua panela. ¿Listo? Para otras mezclas. Más adelante yo les voy a ir comentando este tema de la melaza. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestros recipientes, ya nos conseguimos, bueno, los vasos, las bandejas de germinación, lo que hayamos conseguido para sembrar. Les hicimos ya los orificios. Eh, Bueno, también importante pues que los laven muy bien, los desinfecten con agua y jabón esos recipientes y procedemos a rellenar esos recipientes con la mezcla que les dije, que la tierra, que la cascarilla, que el compost, que lo adicional que ustedes le hayan aplicado, que el humus. Sí, el humus el humus, a palabras así cortas, es popo de lombriz. Ese se llama el humus, es popo de lombriz, estiércol de lombriz, ¿listo? Entonces llenamos esos recipientes con tierra, dice ubique máximo por cada cubículo, ¿sí? Máximo 2 semillas, ¿sí? A veces nos caen 3, a veces se nos caen 4 semillas, 5, pues no, las dejamos ahí y ya después cuando crezcan las 5, dejamos la mejor y arrancamos las otras 4, sacrificamos las 4. Luego les digo, este proceso lo hacemos es para semillas que sean muy, muy pequeñas. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de las aromáticas, ¿sí? O hablamos, por ejemplo, de algunas hortalizas como el brócoli, la lechuga, ¿sí? Pero una semilla, por ejemplo, como el cilantro, ¿sí? Una semilla del cilantro, esa mide casi los 3 milímetros, o algunas son más grandes de 3 milímetros. El cilantro, esas como son tan grandes, esas sí las podemos sembrar directamente sobre la tierra, donde ya va a quedar, donde va a ser el sitio definitivo. Y ya semillas, por ejemplo, como las legumbres, que el frijol, que la arveja, que la haba, pues esa sí la podemos sembrar directamente también sobre la huerta. No hay necesidad de hacer semilleros. ¿Listo? Bueno, alveolo, como le llaman aquí a los huecos, a los orificios, cubrir con una capa de tierra, dice aquí que equivalente de 1 a 2 veces el grosor de la semilla, de 1 a 2 veces, ¿sí? Pero entonces si nosotros sembramos, no sé si algunos conozcan las semillas, por ejemplo, de la lechuga, la semilla del brócoli, la zanahoria, ¿sí? Son semillas que miden menos de 1 milímetro. Y si acá nos están diciendo que cubramos con una capa equivalente al doble de espesor de la semilla, y si una semilla, digamos, de lechuga mide 2 milímetros, pues el doble serían 4 milímetros. Entonces, ¿quién se va a poner a medir 4 milímetros? Sí, lo que sí podríamos hacer es que se consigan un colador normal de cocina. Ahí colocan tierra seca, tierra bien deshidratada, tierra seca, o arena, y pasen con un colador una capa muy fina, una capa muy, muy, muy fina de tierra o arena encima. Y podrían también como
cómo hacer eso. Entonces, en este caso, pueden dejarlas así, pueden simplemente depositarlas sobre el alveolo, sobre la tierra y no taparlas. Se puede dejar así, sin tapar. ¿Listo? Obviamente que ese semillero o esos vasitos o bueno, lo que ustedes ya hayan conseguido, lo tenemos que dejar en un sitio cubierto, ¿sí? Y una de las principales instrucciones es que cuando ustedes ya hayan depositado la semilla y le hayan aplicado riego, ese mismo día metan esa bandeja o metan esos frascos o lo que ustedes han utilizado como semilleros en un recipiente netamente oscuro, donde no entre absolutamente nada de luz. ¿Cuánto lo van a hacer? Lo van a hacer durante 3 días. Dejarlo a oscuras, un sitio muy oscuro donde no entre nada. Pero durante esos 3 días van a aplicar de 1 a 2 riegos. ¿Listo? Ahí yo les voy dando como instrucciones y más adelante hacemos como el resumen. ¿Listo? Dice, no expongan semillero a rayos directos del sol y réguelo con agua muy fina, con lluvia muy fina. No sé si ustedes conozcan estos aspersores, ¿no? Esos los están vendiendo bastante, que son como de color anaranjado. Pues están especialmente diseñados para el tema de la pandemia, del COVID, de todo esto. Están especialmente diseñados para eso. Pero nos puede servir para aplicar unas gotas muy, pero muy finas sobre la siembra que hayamos hecho. ¿Sí? Es decir, depositamos la semilla, como la semilla es muy pequeña, si nosotros regamos con una regadera con gota gruesa, entonces la semilla va a salir volando, porque cae la gota con fuerza, o si la dejamos a la lluvia, cae la gota con fuerza y se manda a volar la semilla, o la entierra muy, muy, muy profundo. Entonces ahí pues van a haber como problemas, entonces es mejor rociar, aplicar riego con gotas que sean muy finas. Eso se llama con aspersión, microaspersión, bueno, aspersión, asperjarlas, o con un atomizador. Lo que pasa es que con un atomizador pues tenemos que estar empujando con la mano y más o menos para una bandeja como estas que les estoy mostrando acá, o tenemos que aplicar aproximadamente 2 riegos por día. ¿Listo? 2 riegos por día. Preferiblemente antes de las 10 de la mañana o después de las 3 de la tarde. 2 riegos, ¿listo? Si a veces ven que no se pueden los 2 riegos, al menos apliquen el de la mañana, ¿listo? Pero, ¿por qué no les recomiendo de 10 a 2:59 de la tarde? ¿Por qué no lo recomiendo? Porque durante esas horas del día se registran las máximas temperaturas. Entonces, digamos que hoy, si pasó un día muy, muy asoleado, pudo haber subido la temperatura de pronto en Bogotá. Se han registrado temperaturas de 24 hasta de 26 grados centígrados con un sol bastante fuerte. Y si yo expongo mi semillero a la intemperie, ¿sí? Y cayó esa temperatura y las plántulas ya me han germinado, digamos que las plántulas tienen 2 centímetros de altura, todas tienen 2 centímetros de altura, me germinaron. Y yo hice ese ejercicio, ¿sí? De dejarlas expuestas a ese sol fuerte, directo, 26 grados. Ellas, si no las regué por la mañana, ellas se van a caer, se van a deshidratar y se caen. Entonces, lo recomendable no es aplicarles nada de agua durante ese lapso de tiempo del día, sino hasta después de la tarde, hasta después de las 3. Puede pasar eso, esos accidentes han pasado bastante y varias personas pues me dicen que aplicaron riego por ahí a las 11, 12, 1 de la tarde, que vieron que sus plántulas se les cayeron porque estaban muy deshidratadas. Entonces le aplicaron agua, entonces el cambio de la temperatura del agua, el agua fría, si le aplicaron agua fría, ahí aplicaron un riego. Y como son bebés, eso estamos hablando casi como de bebés, ¿no? Son plantas muy pequeñitas, demasiado pequeñitas. Sí, entonces ya toca tratarlas pues con mucha delicadeza. Entonces un cambio tan brusco de temperatura pues las va a afectar y simplemente lo que vamos a ver es que no van a crecer, se van a quedar ahí quietas, no van a crecer. Esos son efectos que se pasan mucho en los viveros, ¿sí? Y hay problema, entonces hay un problema ya o van a ocasionar un fenómeno que le conocemos como etiolación. Ahí lo estoy colocando en el chat. ¿Listo? Etiolación. Es simplemente que al haber ese cambio tan fuerte de temperatura, yo le eché agua fría a las 12 del día. Entonces ella, bueno, al cabo de unos días
va a crecer el tallo, se va a elongar o crecer demasiado el tallo, demasiado largo, y, y las hojas no le van a crecer casi, entonces ahí ya prácticamente está dañado. Eso es como un hilo de color blanco que se va a ver ahí. ¿Listo? Entonces ahí ya hay un problema y no van a germinar. Perdón, no se van a formar bien. Van a haber problemas. Entonces nos tocaría volver a hacer nuevamente el ejercicio. ¿Listo? Bueno, no exponga el cemento. Conserve siempre la humedad y la luz y temperaturas apropiadas. ¿Sí? Y aquí hay gente que es muy ingeniosa. Ya les voy a mostrar unas fotos. Entonces conserve siempre la humedad, luz y temperatura apropiada. Luz difusa. ¿Listo? Luz difusa puede ser debajo de una teja transparente o cerca a una ventana donde entre luz, ¿vale? La humedad, lo que les digo, mantengan casi siempre 2 riegos por día, ¿listo? Y temperatura, ojalá pudiéramos mantener una temperatura mínimo sobre los 20 grados, que en Bogotá pues es como complicado mantener temperatura sobre 20 grados, más encima de 3 a 6 de la mañana, que es donde se registran las temperaturas más bajas, pues llegar de 3 a 6 de la mañana a temperatura de 20 grados es complicado. Por eso existen los viveros, por eso existen, ¿sí? Para cuidarlos de esas inclemencias pues del clima. Y si digamos yo dejo mis plantas por fuera, yo las dejo en la terraza y están por fuera las plantas, y mi semillero también, lo que les digo, mi semillero está por fuera, ¿sí? Y pasa una temperatura tal vez de 1 grado o menos de 1 grado, de 3 a 6 de la mañana, ¿sí? Ese suelo absorbe ese frío y pues la semilla se duerme, se va a dormir y no va a germinar, o se va a demorar mucho más en germinar, tal vez de 1 o tal vez a 3, 4 días puede demorarse más de lo normal y de lo que debería germinar la semilla. Entonces ahí vamos a tener problemas. Por eso es que aquí se recomienda que la mantengamos en un lugar cubierto. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí lo que les digo, aquí hay personas que se ingenian muchas cosas en cáscaras de huevos, es una muy buena idea, luego esto se puede reciclar, una excelente idea, en vasos de yogur, listo, también. Y esta foto aquí especial es la que yo les quiero como mostrar. Eh, Aquí se ve, estas son las famosas bandejas de germinación que les digo, si las alcanzan a ver bien, ¿sí? Entonces, y este es un ambiente de vivero. Sí, si ustedes se fijan, el techo pues es muy bajito a comparación de un invernadero. El techo es muy bajito para que la temperatura, para que se caliente, ¿no? Aquí hay unas mangueras conectadas de lado a lado del invernadero, ¿listo? Y estos son unos goteros, perdón, estos son unos aspersores, estos de color verde que terminan aquí como en una especie de gotero. Se les llama aspersores, se les llama nebulizadores, se les llama micronebulizadores, se les llama de muchas formas. Entonces, la diferencia es el tamaño de la gota. Entre más fina sea la gota, mucho mejor. Hay unas que se llaman micronebulización, es lo más pequeño que hay. Si digamos que esto fuera micronebulización, se activa, empieza a botar agua, economiza demasiada, pero demasiada agua, economiza mucha agua, y eso es como si fuera una nube de color blanco, ¿sí? Es casi como vapor de agua, pues. ¿Qué pasa? ¿Por qué se necesita la gota tan fina? ¿Sí? Porque las hojas, al ser la gota tan pequeña, una microgota ya, al ser tan pequeña las plantas, las hojas, la hoja, capta mejor esa agua y absorbe más rápido esa agua, ¿sí? A diferencia de una gota grande. Una microgota, pues, la aprovecha demasiado el agua y esto hace que crezcan bastante rápido. A que se vaya por la raíz y que por la raíz pues tiene que estar bien mojado ese sustrato para que llegue agua a la raíz y la raíz absorba, que también es válido, ¿sí? Pero por eso instalan estos goteros. En nuestra casa también lo podemos hacer, de pronto en una terraza cubierta, mandamos una manguera de lado a lado, se llama manguera para riego, le conectamos los aspersores, ¿sí? No es difícil, aquí se le abre un hueco y se manda esto se llama cinta para riego, lo de aquí, y aquí ya
se empieza a hacer a asperjarlo, se abre y se asperja. Cada gotero más o menos está entre 500 o 600 pesos. Y para un área de 20 metros cuadrados, pues necesitaré por ahí unos 4 o 5 goteros nomás. ¿Sí? Ya pues lo otro es el montaje y todo este cuento, pero no es complicado. Hay tutoriales por video, por YouTube. Entonces miren toda la cantidad de bandejas que hay acá, ¿sí? Casi todas germinan por las condiciones, como les digo, del invernadero. Este plástico de invernadero o para vivero trae unos filtros que llaman filtros ultravioleta. No permiten los rayos ultravioleta, pues porque nos pueden quemar muy fácilmente las plántulas, es por eso. Entonces filtran y entra luz. Entonces la luz es calor, también se transforma en calor. La luz queda atrapada. Al quedar atrapada la luz y al entrar calor, pues esto se calienta, este ambiente se calienta y por eso se mantiene la temperatura. Por eso crecen muchísimo más rápido en unas condiciones de invernadero, es lo que le conocemos como el famoso efecto invernadero, lo que se conoce como efecto invernadero, ¿sí? Cada bandeja de estas, si ustedes las consiguen, más o menos están entre 4.000 a 5.000 pesos, aquí cerca a Bastos o allá en Chapinero o los lados de Agrocampo, también las pueden conseguir incluso en el centro, por ahí por el Voto Nacional, también hay unas tiendas de agroinsumos y también las venden allá. Las he visto en algunas tiendas de Easy y de Home Center, también las he visto, pero allá sí les cobran el doble, están a 10.000 pesos. Sí, mientras que en otras tiendas las pueden conseguir a 5.000 pesos, entonces mucho cuidado y de pronto que no. Entonces, miren, aquí lo que les digo, la gente es muy ingeniosa, ¿no? Entonces ahí colocan es un plástico, aquí hay una escalera, de esas normales, metálica, y pues la niña aquí muy ingeniosamente hizo un mini invernadero, y obviamente que eso le crece rapidísimo. Lo mismo aquí el señor, pues también diseña, levanta una cama y ahí siembra, listo, y ocasiona pues ahí el tema del efecto invernadero para que crezcan más rápido, listo. Y incluso en un área nosotros que tengamos en la terraza de 20 metros cuadrados, pongámosle, ahí nos pueden caber aproximadamente unas 100 bandejas, tal vez, ¿m? Y podemos vender plántulas. Puede uno comercializar con plantulación, hacer plantulación para las huertas aquí en Bogotá. Las pocas personas que hacen esto venden la plántula. Me comentaba mi compañera en alguna ocasión que hablé con ella, que venden plántulas de estas, más o menos entre 1.000 a 1.200 pesos una plántula, por los lados de Kennedy. Pues yo quedé como aterrado, pues porque yo por lo general las consigo a 75 pesos, de 75 a 100 pesos plántula. Entonces miren que hay pues como una oportunidad y como de negocio como grandecita, ¿no? Esto es lo que le conocemos como micronebulización, de lo que les hablaba. Es como una nube blanca. Estos son micronebulizadores. Listo, la gota es tan pequeña que la planta la capta muy fácilmente. ¿Listo? O simplemente una terraza o un antejardín con techo, en acrílico. Bueno, hay miles de formas, ¿no? Hay miles de formas que podemos diseñar. ¿Listo? Miles de contenedores, aquí pues lo hacen con materiales reciclables. ¿Listo? La finalidad es esto que se llama la plántula. En los vasos sacamos, aquí pues la idea que si se nos llega a pasar de 7 centímetros, 12 15 centímetros, si no lo hemos trasplantado, si se nos pasa el tiempo, aquí lo que toca hacer es romper el vaso o romper el recipiente y tratar de dañar lo menos posible la raíz. No, es que ni siquiera tocarla, la verdad, a veces ni siquiera tenemos que lavarnos muy bien las manos al manipular, al tener contacto nuestra piel con la raíz, porque es extremadamente delicada la raíz. ¿Sí? Entonces, pues son cositas ahí que vamos agregando y que nos pueden servir, ¿listo? Entonces, dice acá, trasplante, que es cuando vamos a pasar esa plántula al sitio definitivo. Cuando la plántula tenga entre 3 a 5 hojas, diría yo, verdaderas, y una altura de 8 a 10 centímetros, ese es el momento del trasplante. ¿Sí? Lechuga, no sé, espinaca, brócoli, lo que tengan ahí sembrado, tomate, ¿listo? O pimentón. Hay dos métodos de trasplante, dice acá. El primero a raíz desnuda, simplemente que la raíz no tiene tierra o no tiene sustrato. Y el otro a capellón, que le llaman aquí esos términos raros, que es un capellón. Un capellón es esto que estamos viendo acá. Perdónenme ahí que me devuelvo.
Aquí yo señalo con el mouse. Ese es el famoso capellón. ¿Listo? Entonces existen esos dos métodos, ¿sí? Pero para esto, para el trasplante, pues hay que seguir unos pasos, no son muy largos, no es complicado. Conseguirnos un enraizante. Entonces ya de pronto muchos manejan ese tema, ¿no? De los enraizantes hay enraizantes naturales y hay enraizantes sintéticos. Pues obviamente que yo recomiendo los sintéticos porque vienen solo para eso. Pero de los naturales podemos conseguir sábila, cristal de sábila, podemos conseguir polvo de canela, podemos también el agua del arroz cuando lo lavamos, el agua de la lenteja cuando la lavamos, listo, agua de coco, que es también lo mejor, recomendaría agua de coco también, pero difícil de conseguir. Y cuando hagamos el ejercicio del trasplante, aquí el señor saca, aquí vemos que saca la plántula de la bandeja, ¿listo? La saca aquí del cuello, la jala, ella tiene que salir toda completica. Y cuando la vayan a pasar directamente a tierra, aquí abrimos el hueco. Antes de ese proceso, tenemos el enraizante. Entonces, el enraizante es una mezcla de lo que les digo: cristal de sábila, polvo de canela, agua de arroz o agua de lentejas. Eso lo diluimos en agua. Es el polvo de canela. Entonces echamos que 1 gramo por litro, pongámoslo. Echamos ahí 1 gramo por litro de polvo de canela, revolvemos muy bien esa canela y hacemos la famosa técnica de inmersión. Entonces el señor saca aquí el capellón, ¿listo? O la plántula. Al lado se tiene un recipiente con el enraizante y agua. La sumergimos este capellón y contamos hasta 3, ahí sumergido. Contamos hasta 3. Luego lo sacamos y ahí sí lo pasamos acá, al sitio definitivo de trasplante. Aquí de pronto está muy hondo, ¿no? Aquí sí va a aplicar tierra, pues va a tapar algún porcentaje aquí de lo que es el tallo y entre más larga, entre más profundo quede enterrado el tallo, pues más probabilidad tiende a pudrirse el tallo. Entonces diría que máximo a 1 o 2 centímetros por encima de la base del tallo, aplicar tierra, o bueno, la mezcla que estemos utilizando. ¿Sí? Ya más de 2 ya se nos puede pudrir, se nos pudre. ¿Listo? Adicionalmente a esto, en el momento del trasplante, si yo veo que pues tenemos la posibilidad de reunirnos con algunos de ustedes y hacer la práctica, pues en ese caso hacemos nuestra práctica de trasplante. ¿Listo? Aquí importante que el señor hace presión con los dedos, hace una presión con una fuerza moderada, no le vamos a apretar mucho, 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 pero tampoco no vamos a dejar de hacerle presión, tenemos que hacerle presión. ¿Por qué? Pues porque van a quedar huecos o espacios de aire entre el capellón y donde la paso al sitio definitivo. Si quedan espacios de aire, pues adivinen que la raíz tiende a pudrirse o a dañarse. Entonces, por eso se hace presión. Con las 4 yemas, los 4 dedos, perdón, con 4 dedos hacemos presión, media presión, no tan fuerte. Esto también, si quieren, yo les voy a compartir esta presentación para que la tengan ahí. Lo que necesiten me la piden por el WhatsApp y se las envío. ¿Listo? Bueno, en eso es lo que consiste el trasplante, ¿vale? Esta foto de acá, no sé si la alcancen a ver, que es un tallo demasiado largo, como tirando a color rosado. Cuando crece de esta manera, pues ella es porque está buscando luz. En algún momento sintió que no había luz, necesitaba luz y se alargó hacia el tallo. La verdad, esto es muy difícil ya que se nos convierta en una planta como estas. Está acá. Es muy difícil, muy complicado. Yo diría que esto, cuando hacemos este ejercicio y quedan así, la verdad, eso ya es para descarte. No hay nada que hacer. La pasamos para el famoso tema de los microgreens. ¿Listo? Pero ahí sí ya está como muy pasada. Aquí también ya están bien pasadas. Aquí el señor se les pasaron. Aquí ya estamos hablando de más de 10 centímetros ahí. ¿Listo? Aquí, más de 10 centímetros. Pues no, es complicadísimo. Ahí, si vemos que nos ha crecido así, que a muchos les pasa, les creció ya hay como unos 10 o tal vez más de 10 centímetros, y la tenemos en un vaso con un vaso de icopor, bueno, lo que sea, ¿no? Una cáscara de huevo, lo que sea.
rompemos el exterior, rompemos la cáscara del huevo, rompemos el vaso, bueno, lo que sea, y tratar de no manipular mucho la raíz. Vuelvo y les digo, la raíz es bastante delicada. Y entre más la dejemos a la intemperie, se estresa y no va a adaptarse. Entonces el momento del trasplante tiene que ser muy rápido. Sacar rápido esto y meterlo rapidísimo a- a- al sitio definitivo, ¿listo? Para el tema de trasplante. Bueno, hasta aquí, pues miramos el tema de plantaciones, trasplantes, siembra y propagación por semilla, ¿listo? Eh, no hemos visto todavía a fondo, pues como el tema de otras semillas, por ejemplo, como los frutales, porque una huerta debe tener frutales, pero las semillas de los frutales sí las podemos sembrar directo, ¿no? Ya dependiendo, si es una semilla de uchuva, pues esa sí hacemos semillero, ¿sí? O de estas frutas donde las semillas es bastante pequeña, no sé, el lulo, por ejemplo, la uchuva, algunos con unas pinzas le sacan las semillas a la fresa, pero para el tema de la fresa es más fácil, como ya les voy a decir a continuación. Entonces, esas semillas que son pequeñas de frutales, hacemos simplemente el semillero, tener en cuenta que un frutal y una aromática se van a demorar mucho más que una hortaliza. Los que vayan a hacer semilleros con aromáticas, pues las aromáticas, el problema es que para el tema de propagación o de semilleros, es decir, con semilla, es muy demorado, bastante demorado. Entonces tenemos que tener ahí cuidado porque pues a veces como que uno se deprime porque no germinaron, pasan 30 40 días, lo que decía a alguien, 50 días para el caso de la manzanilla, ¿listo? Para la menta puede ser también 40 50 días de germinación para que germinen. Entonces, las aromáticas, la verdad, se manejan de otra forma, que es por propagación diferente a la sexual y se llama propagación vegetativa, diferente a la vía sexual. Entonces, se le llama propagación asexual a lo que no se propaga por semilla. Entonces, aquí en estos dibujos vemos algunos ejemplos. Naturalmente, en condiciones naturales, la planta tiene varias formas de propagarse, no por semilla. Y no sé si ustedes vean, bueno, aquí la sábila le crecen lo que le llamamos nosotros los hijos, o como el banano, los plátano y el banano, casi igual, ¿no? Aquí al lado crece una, entonces ella va expandiéndose, ¿listo? Lo mismo, por ejemplo, el plátano y otras especies, el yacón, bueno, muchas otras cosas más. Entonces, nosotros arrancamos este pedazo, esta plántula la arrancamos y la pasamos para otro lado. Y lo que les digo, desenterramos muy bien, que no vayamos a dañar tanta semilla, tanta raíz y la pasamos para otro lado. ¿Listo? Entonces, eso es una forma natural de ellas, que esto es por hijuelos, que aquí le llaman hijuelos o esquejes. ¿Listo? El bulbo, un bulbo como la cebolla, un bulbo como el ajo, ese mismo sirve como semilla. Entonces, aquí hay un ajo con raíz y pues con tallo y con hojas, pues tal vez salió de otra planta, igual, la sacaron de ahí y vuelve y se siembra. ¿Listo? Pero para el tema del ajo, para el tema del ajo, yo lo que recomiendo es el diente de ajo. De hecho, la semilla que se vende es el diente. Y esa es la semilla para el tema del ajo, aunque el ajo da pues sus semillas y todo lo demás, pero no son tan viables como el mismo ajo, igual que la papa. ¿Listo? Para la cebolla, pues es más recomendable por semilla. ¿Listo? Para los que van a sembrar cebolla, aunque así también prende. Sobrado nos va a prender ahí una cebolla común y corriente. Bueno, estos son métodos como naturales. No sé si aquí hayan más. Esto que estamos viendo aquí, esta palabra dice estolón. Venga, ya amplío para que puedan ver como mejor. Estolón. Y esto es una planta de fresa. ¿Listo? Y a la fresa naturalmente le crecen estos tallos como largos, unas estructuras raras. ¿Sí? Un tallo ahí largo sin hojas. ¿Sí? Esto se llama estolón. Es un pedazo de planta, un tallo especialmente, que se especializa en crecimiento. Ese es el estolón. Tallo que se especializa en crecimiento. Entonces nosotros
Toda esta tira de tallo la podemos cortar y enterrarla y ahí va a tener que salir alguna planta de fresa. Sí, es fácil, pues relativamente fácil propagar la fresa, ella le va diciendo a uno, ¿listo? Eh, aquí me hicieron una pregunta, entonces dice, estuve haciendo lo mismo que nos está esperando con la semilla de uva. Ah, listo, pero no me germinó y no me creció. Para el tema de la uva, pues aquí está como muy frío, ¿listo? La uva se puede por semilla, pues preferiblemente por semilla. Por esqueje a veces es un poco complicado y más por el clima, ¿sí? Pues más que todo es como de clima caliente, ¿no? Pero lo recomendable, pues yo les diría que más hacerlo como por semilla. Entonces hay unos métodos para propagar y hacer prender semillas de frutales, es parecido al experimento que siempre, que yo creo que todos hicimos en la primaria, y era el tema de colocarla en un algodón, no sé si ustedes pues se acuerden de eso, y ahí colocábamos una semilla de arveja, y fijo nos prendía, ¿sí? Entonces, podemos hacer un experimento similar con las semillas de frutales, ¿sí? Eh, se llaman pregerminados. Entonces es envolver las semillas de frutales, cualquier frutal que ustedes consigan, más que todo semillas alrededor de 1 o 2 centímetros. Entonces vamos a estar hablando de los cítricos, vamos a estar hablando también de las semillas de la manzana, del durazno, de la ciruela. Del durazno, pues quitarle el hueso, ¿no? Esa estructura gruesa de afuera y dejar solo la almendra, la pequeñita. Esas semillas así las depositamos en una servilleta bien mojada o un papel absorbente, un papel Scott, bien humedecido. Las depositamos ahí y cubrimos con otro papel encima, la cubrimos con otro papel encima también bien mojado, bien humedecido, y eso lo envolvemos en papel aluminio, ¿sí? Para que no se salga el aire, para que no se salga la humedad, perdón, para que no se salga la humedad. La envolvemos en papel aluminio y ahí fijo nos va a prender. Eso es un pregerminado, que llaman un pregerminado. Y fijo nos van a prender ahí nuestros frutales, para los que quieran hacer prender más rápido una semilla de frutal. ¿Listo? De pronto vuelvo, como les digo, si en algún momento hacemos una práctica con algunos grupos, yo les explico cómo es eso, ya en campo. ¿Listo? Entonces, bueno, este es un método natural del estolón que tienen muchas plantas. Me devuelvo acá también los famosos hijuelos, para el caso, más que todo esto aplica para las suculentas, los bulbos. Aquí, si me devuelvo otra vez a la otra diapositiva, los tubérculos también una forma natural de que las plantas se propaguen, pues ustedes compran la papa y si uno no se la come durante el mes o mes y medio, ya ve uno que le empieza a salir más papa, empiezan a brotar esas yemas, ¿no? Esos ojos empiezan a brotar. Entonces es natural para ellas, es natural para la planta. Esto no se siembra como tal la semilla de la papa, de la fruta, la papa, la planta de la papa da un fruto parecido al tomate y ahí dentro hay unas semillas. Eso no es viable, eso no sirve. Lo que sirve es el tubérculo. ¿Listo? Entonces, esos son métodos. Aquí vemos otro que se llama rizoma. Aquí esto es un jengibre. Y a diferencia del estolón, el rizoma es un pedazo de raíz que se especializa en crecimiento. ¿Listo? A diferencia de lo que les digo del estolón. Entonces, estolón, pedazo de tallo que se especializa en crecimiento. Rizoma, un pedazo de raíz que se especializa en crecimiento. Y eso es natural en muchas especies. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el estolón, el rizoma, los estolones, los bulbos, los tubérculos, los hijitos o hijuelos de manera natural en las plantas, pero de manera artificial, es decir, donde nosotros ya tenemos que meter, pues digamos ahí como la mano, existen los métodos como las estacas, ¿sí? Para algunos frutales, bueno, digamos para la mayoría de los frutales y algunos ornamentales, perdón, forestales. Y para frutales y forestales podemos propagarlo así. Ejemplo,
feijoa. La feijoa se sirve muy bien por estaca, ¿sí? Entonces, esto es por estaca, es decir, rompemos un pedazo de tallo, ¿sí? De una planta que esté sana, que no se haya enfermado, que este tallo, esa rama donde yo arranqué este pedazo de tallo, eso no vaya a estar enfermo, ¿listo? Y asegurarnos que tenga yemas. ¿Qué es una yema? Pues es un abultamiento aquí en la rama o en el tallo que va a dar origen a la hoja. Eso es una yema. Entonces tiene que tener al menos unas 6 yemas como mínimo. Entonces puedo enterrar 3 yemas y puedo dejar por fuera 3 yemas. ¿Sí? Ese es el famoso método de la estaca, que no es diferente también al famoso método del esqueje, ¿sí? Que es el que vemos a continuación. Esto es lo mismo. Esto es un esqueje. No sé si será menta, hierbabuena. Las aromáticas funcionan muy bien así, por esqueje. ¿Qué diferencia hay con la estaca? Pues el grosor de la parte de la planta que estamos sacando, ¿sí? Otro que en la mayoría de los casos cuando es esqueje, este tejido de esta rama o de este tallo no es leñoso, no está suberizado, no está lignificado, no tiene lignina, no tiene leña, pues es natural. El tejido es verde o bueno, como un rosado claro. Entonces, esa es la diferencia con la famosa estaca. Podemos dejarlo sin nada o podemos dejarlo con algo de hoja. Pero arriba la estaca, en el tema de las estacas, pues no sé cómo se propaga, lo que les digo, digamos cómo se propaga la feijoa. Podemos dejar la estaca sin hojas, ¿sí? O si quieren le pueden dejar una hoja, no interesa, eso igual va a aprender. Entonces, estos son métodos artificiales que hace el hombre y al igual, tanto la estaca como el esqueje, ay, perdón, asegurarnos que tengan yemas, ¿sí? Que eso aquí yo no sé si se alcanza a ver en el video, pero aquí hay, bueno, aquí hay una hoja, de aquí se desprende, aquí en la parte axilar se desprende una yema, esto es una yema. Aquí puede haber otra, dos, tres, tal vez cuatro o más, pero entonces cuando preparemos tanto el esqueje como la estaca, lo que nos debemos asegurar es que uno, pues que haya y que algunos queden enterrados y los otros queden en la parte aérea por fuera, porque en alguna ocasión una persona pues sembró el esqueje y no dejó ninguna yema enterrada, pues nunca más le iba a prender y no prendió, se dañó. Entonces sí hay que asegurarnos de que las yemas queden enterradas, algunas yemas que queden enterradas. ¿Listo? Entonces es para el tema de propagación vegetativa, no es complicado, la verdad. Se recomienda mucho para el tema de las aromáticas, que es muy fácil propagar aromáticas por esquejes, ¿sí? Entonces, la hierbabuena, la menta, el, tom- el tomillo, el cidrón también, el cidrón sería por estaca, pero también otras aromáticas como el romero también se presta mucho para hacer este ejercicio, casi que a la fija aprende, más fácil para varias especies aromáticas hacerlo por esquejes, ¿sí? Para frutales, lo que les digo, por estaca o por semilla también, pero eso depende ya de la especie. ¿Listo? Bueno, Tatiana, ¿cómo es el corte para sacar el esqueje? Diagonal, sí señora, es diagonal. Y, y cuando, bueno, mira, y si digamos ya floreció la planta, aún se puede. Entonces, ahí hay un método o ahí hay una cuestión fisiológica, que si el esqueje tiene flor y yo lo voy a listar, debo quitarle la flor, ¿listo? Porque cuando yo corto, cuando yo hago el corte, este corte, perdón, y me devuelvo, perdonen que les cambie tanto, pero es para explicarles. Si ustedes se fijan acá en la foto de este esqueje, de esta estaca, perdón, hay cortes transversales, ¿no? Tanto arriba como abajo, pues abajo no tanto, pero arriba, en la parte de arriba, en la punta del ápice, la que apunta hacia arriba, pues. ¿No? Esto tiene que ser en un corte en bisel, digamos aquí le quedó como mal, aquí no está, aquí está así, como muy horizontal, digámoslo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
Cuando es así, tenemos que colocar un sellante aquí arriba, sellar esta parte de arriba porque se nos puede enfermar, ¿sí? Las esporas y los hongos que son microscópicos de plantas, cae una espora aquí y encuentra ahí de todo, encuentra agua, nutrientes que está, porque cuando yo hago el corte la planta se desangra, o sea, está botando agua por montón, entonces por eso hay que enterrarla rápido. Entonces aquí se está desangrando, entonces si yo no, si yo lo dejo así, entonces aquí cae una gota de lluvia, la gota de lluvia puede traer esporas de hongos o bacterias y la gota de lluvia no escurre, no va para ningún lado, no cae, sino que se puede quedar ahí quieto. Entonces va a haber un problema, ¿sí? A menos de que yo esto le aplique un sellante, que puede ser pintura, puede ser yodo o ese isodine bucofaringio, bueno, lo que sea, es un muy buen desinfectante, ¿sí? No, no tanto como Clorox, porque el Clorox o el hipoclorito, el efecto desinfectante es muy corto, el tiempo es muy corto. Pero podemos utilizar pintura vinilo, podemos utilizar cristal de sábila, colocarle aquí un poco de cristal. En el caso, en el caso de que esto quede así, este corte quede así horizontal, aquí va a haber un problema, aquí se puede enfermar muy fácil. Mientras que si nos pasamos para la otra foto, acá, no sé si aquí abajo estén viendo que hay como una especie de corte en bisel, tal vez esta sea la punta de la estaca que va a quedar por fuera. Entonces aquí cae la gota y la gota resbala, sigue derecho. Por eso se hace el corte en bisel, ¿sí? Eso sería también otra de las recomendaciones en el momento que ya estén. ¿Y por qué hay que quitar la flor? Porque cuando una planta saca flor, la flor de esa rama, ¿sí? La flor es la que se lleva todos los nutrientes. Demanda demasiado nutriente, ¿sí? Entonces, las ramas de esa, digamos, de esa planta, las hojas de las ramas de esa planta, de esa rama que digo flor, todas las hojas están trabajando para la flor. Están ahí concentradas trabajando para que la flor crezca en las mejores condiciones. Eso es una cosa fisiológica, ¿no? Una cosa de fisiología. Entonces, ellas, todas las hojas ya que están fotosintetizando, es mande y mande y mande alimentos para la flor. Pero si nosotros le vamos a hacer un corte, si nosotros vamos a coger esa rama y le vamos a quitar el suministro de alimento por la raíz, o sea, hacemos el corte, preparamos el esqueje, todo lo que alcance a fotosintetizar todas esas hojas, pues va a parar nuevamente a la flor y a mí no me interesa eso. ¿Qué es lo que me interesa? Que en el momento de hacer yo el corte, de alistar el esqueje o alistar la estaca y enterrarla, a mí me interesa es que prendan las yemas y no que todo el alimento se vaya para esa flor sin quitarla. Entonces, igual, va a pasar que si ustedes arreglan una especie como, qué sé yo, un esqueje como la hierbabuena, o miremos esta foto, pues no que me pase, una especie como la hierbabuena o la menta, si ustedes se dan cuenta en el ápice, ¿qué es el ápice? El ápice es la punta de esa rama, el ápice, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ápice, ahí en ese ápice, en esa punta, hay muchas hojas pequeñas, pequeñas, ¿no? Demasiada hoja pequeña que está en crecimiento. Eso también lo tenemos que cortar por el mismo principio, porque si yo preparo el esqueje y le dejo ese ápice que le llaman el cogollo, si dejo ese ápice, ¿quién va a demandar más alimento? Pues ese ápice. Entonces no se me van a activar las yemas de abajo. Miren que ninguno de estos cortes que hay aquí, como esquejes, ninguno tiene un ápice lleno de hojas acá, en la punta, sino que se le quitaron los ápices. ¿Sí? Entonces, cortar tanto flor como ápice al momento de hacer la preparación del esqueje, del hijito, bueno, ya ustedes ya tendrán miles de formas de decirle, piecito, también le dice. Entonces, en eso consistiría. ¿Listo? Eso es para el tema de la propagación vegetativa para las plantas. Vuelvo y les digo, hay muchas que se pueden propagar vegetativamente, lo que son las aromáticas, pero aquí en este caso lo que son legumbres, lo que son hortalizas, pues preferiblemente por semilla. Para los frutales,
si nosotros queremos ahí tener nuestro frutal ornamental, es decir, que no nos dé fruta, pues lo propagamos por estaca, ¿listo? Pero los frutales es otro mundo diferente en la agricultura, ¿sí? Porque los frutales llevan más pasos adicionales. Lo que comúnmente se hace en los viveros donde venden frutales es lo siguiente: se pone a germinar la semilla, ponemos a germinar la semilla de frutal. Esa semilla va a llegar, va a germinar y va a llegar a una estatura de 40 o más centímetros de largo, desde la base del tallo, ¿sí? Esa semilla que puse a germinar en mi semillero, ¿listo? Entonces lo que se hace es para que, si quieren fruta, lo que se hace es cortar a 40 centímetros, cortar la planta y hacer un proceso que se conoce como el injerto. ¿Listo? El injerto es traerse un pedazo de rama de una fruta, de un árbol, de un árbol que haya dado fruto, e insertamos o unimos de alguna manera esos dos tallos. El tallo que yo moche, digámoslo así, el tallo que yo corté a 40 centímetros de esas semillas que yo puse a germinar de frutal, a 40 centímetros lo corto y me traigo un esqueje, podremos decir como un esqueje o una yema o algo así, ¿sí? O el famoso injerto, me lo traigo de un cultivo que haya dado fruta, mínimo 2 cosechas, y los pego. Pego los dos, pego el que tiene la raíz que se llama porta injerto o patrón, y le pego la yema ahí encima, la yema que es el pedacito de, de rama, de esa rama que ya ha dado, y que tenga yemas también, que esa rama también tenga yemas. A eso se le conoce como injerto, ¿listo? Ese es uno de los pasos que hay que hacer para el frutal, para los frutales. Ahí hablamos de aguacate, hablamos de, más que todo, de especies arbóreas, arbóreas, de hábito arbóreo. No, pues algunas arbustivas se hacen, o las que son aéreas o epífitas como la granadilla, como la curuba, como la gulupa, como la mora. Esas no se injertan, ¿sí? Pero las que sí se injertan son, por ejemplo, los cítricos, todos los cítricos, todas las rosáceas como la pera, el durazno, ¿qué otra cosa? La ciruela, ¿sí? El cerezo, todo eso se injerta, el café, ¿sí? Todo eso también, todo eso sí se debe injertar con el objetivo, más principalmente hablando, con el objetivo de que esa planta me dé fruta, si es para un frutal, me dé fruta. Y adicional a eso hay que hacer una cosa que se llama la poda de formación. No sé si más adelante yo les explico eso del tema de la poda de formación. ¿Listo? Dice, la flor se corta antes o después de realizar el esqueje. Después de realizar el esqueje. Dice, yo arranco el esqueje de la planta principal. Y ese esqueje, ¿cómo voy a arreglar yo ese esqueje o esa estaca? ¿Cómo lo voy a arreglar yo? Entonces, pues primero, hago el corte en bisel, ¿no? Arriba y abajo. ¿Listo? Me aseguro de que tenga mínimo 6 yemas. ¿Listo? Si ustedes quieren, pueden quitar todas las hojas o pueden dejarle hojas. No habría ningún problema. ¿Listo? Eh, corto el cogollo o la punta o el ápice, y si tiene flor, le quito la flor. La parte de abajo, aquí me devuelvo. La parte de abajo, esta parte de aquí abajo, asegurarse que estas yemas de abajo vayan a quedar enterradas y que mínimo sean, les diría yo, por ahí unas 2 yemas, de 2 a 3 yemas que queden enterradas, y que de 2 a 3 yemas queden por fuera. ¿Listo? Esa sería como en resumen, pues, nuestro tema de siembra, y es que siembra directa y propagación sexual, asexual, perdón, asexual, que no es por semilla. ¿Vale? Entonces, espérate, a ver si nos entendiste, Tatiana. Si no, tranquila, ahí no te preocupes, ahí me preguntas ahí por el chat. ¿Listo? Bueno, Sí, señor, gracias. vale, entonces ahora venimos con este tema de contextualización de las semillas. Entonces dice aquí que su importancia en la producción de alimentos sanos. La semilla es el principio de nuestro alimento y por tanto la posibilidad de conservarla nos conduce a la construcción de nuestra
soberanía alimentaria. ¿Listo? Y la autonomía en el ejercicio de nuestra alimentación. Esto tiene un contexto muy particular y es que yo me encuentro una semilla y yo tengo el derecho de sembrarla donde yo quiera, ¿sí? Y hay una polémica alrededor de esto, de países y empresas, o bueno, multinacionales a nivel mundial, ¿no? De todas partes, desde Estados Unidos hasta Europa, China, bueno, son multinacionales agrícolas que están produciendo semilla y que cuando la venden no se les permite a la persona que compra esa semilla que vuelva y la propague. Es decir, que le saque más semilla y vuelva y la siembre, que porque eso viola como algo así parecido como a los derechos de autor, ¿sí? Y han salido leyes, decretos, normatividades en varios países que apoyan esto. Entonces, no sé, pongámosle una empresa, así como por un ejemplo, vamos a hablarlo solo como ejemplo. Digamos, aquí está Cenicafé, ¿sí? El Centro de Investigación del Café, o Cenipalma, o Cenicaña, cualquiera de esos. Entonces, Cenicafé llegó y se puso a mejorar genéticamente su café, el café de Castilla, ¿sí? Un ejemplo. Entonces llegó y sacó una variedad a través de una técnica que se llama el fitomejoramiento. Entonces injertaron mucho café, entonces injertaron variedades diferentes de café, la sembraron durante mucho tiempo y resulta que sacaron una nueva variedad. Una variedad es en el momento en el cual, en el resultado, en el ejercicio de unir diferentes variedades de una especie, no sé, café caturro, café arábico, café, bueno, la cantidad de variedades que puedan haber, Castilla, los empiezo a unir, empiezo a sacarle y empiezo a sacar poblaciones nuevas, a injertarlos, a unirme me refiero a injertarlos, se empieza a sacar poblaciones nuevas, durante mucho tiempo. Va a llegar un momento en que una población conserve sus características durante todo el tiempo, ¿listo? Y cuando yo hago este ejercicio y esa población final, conserva sus características generales a través del tiempo, es cuando ya se convierte en una variedad. Eso se llama fitomejoramiento, ¿sí? Entonces, por derecho, aparentemente, en muchos países, la semilla que salga de esa variedad, yo si compro esa plántula, si compro esa semilla y la siembro, entonces yo solamente la puedo sembrar una vez y cosechar una vez. No le podría sacar semilla y volverla a sembrar. Y en muchos países existe esa normatividad, porque la multinacional que mejoró ese café, ellos adquieren ese derecho por su investigación y todo este cuento. Entonces, la persona que les compre no podría volverla a propagar. Y sucede en muchos países, desde la China, pasando por Europa y obviamente Estados Unidos. Aquí en Colombia hay algunos casos. Aparentemente, pues eso viola el derecho a la soberanía alimentaria, ¿sí? Entonces, hay una polémica alrededor de esto, una polémica bastante fuerte, eso hasta ha salido por noticias, el tema como de las patentes y las semillas y todo este cuento. Entonces, pues prima el bien general sobre el bien común, sobre el bien particular, ¿listo? Y pues en sí, aquí el consejo, la recomendación es que si algún día pues nos llegan a prohibir esto, ¿sí? Pues entonces que nosotros tengamos nuestros, nuestro banco de semillas, nuestras propias semillas, ojalá silvestres, ojalá semillas nativas, perdón, nativas de la zona, o lo que le llamamos criollas. Entonces que tengamos semilla conservada ahí de papa criolla, de lechuga, de cualquier hortaliza, de cualquier frutal, conservar esas semillas, ¿sí? Entonces dice acá, en esta perspectiva se hace urgente apropiarse de la semilla y el material vegetal como forma de resistencia, haciendo uso del derecho que tenemos como pueblos, como ser humano y seres vivos de alimentarnos. Eso se llama soberanía alimentaria, ¿vale? Entonces, tenemos el derecho a hacer eso, conservarlas,
cuidarlas, preservarlas, intercambiarlas. En estos momentos aquí, pues en Cundinamarca, en los municipios alrededor de Bogotá, está de moda mucho el tema de los colectivos o grupos de personas que coleccionan semillas y las intercambian, recolectan semillas, lo que más se pueda de especies raras, las siembran, las propagan por semilla y se intercambian entre otras personas. La idea es que si a mí, por ejemplo, de esos colectivos funcionan así, que si a mí, por ejemplo, me dan una semilla, no sé, un frijol raro, un frijol que es de alguna zona del país o que llegó aquí a Colombia y se convirtió aquí en criolla, una especie ahí como criolla que siempre se siembra. Entonces ese frijol de pronto es exótico, nadie lo conoce, entonces la persona que me di a mí ese frijol, la responsabilidad mía sería sembrar ese frijol, que él crezca, obviamente que cosechar ahí y comer, pero guardar algo para semilla y volverlo yo a regalárselo a otra persona. Así funcionan esos colectivos, hay muchos, en Soacha hay uno, en Tabio hay otro, en Tabio hay varios, en Chocontá hay varios, en Chía hay muchísimos colectivos, grupos de personas que hacen estas actividades, que reciben y regalan. Entonces el compromiso es que si yo recibo, siembro, saco semilla o esqueje y la regalo. Y entonces eso se está moviendo mucho aquí por los lados de Cundinamarca. Hay bastantes colectivos o, bueno, grupos de personas que hacen eso, ¿sí? Y esto ha surgido a raíz de esa polémica a nivel mundial, de eso que les comento, de eso que les comento, de que una empresa, una multinacional, mejora y saca una semilla, no importa cómo la saque, transformada genéticamente, ¿sí? Entonces yo no la puedo volver a comercializar, no le puedo sacar semillas, sino que solo me sirve para una compra, compro la semilla, cosecho y ya, listo, no puedo volver a sacar semilla de ahí, ¿sí? Entonces eso pues algunos consideran que es antiético, otros consideran que no, que pues eso pues el laboratorio, la casa comercial que creó esas semillas, pues tiene un derecho particular pues por haber invertido tanto dinero y años de investigación. Bueno, eso hay una polémica alrededor de eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mire, que las semillas criollas y nativas hacen referencia a las semillas adaptadas a nuestro entorno o aquí en Bogotá, ¿sí? Y que siempre han estado en nuestros territorios. Entonces, un ejemplo, ¿qué es lo que siempre vemos aquí que se pueda consumir? La uchúa, por ejemplo, la mora, yéndose por la cuenca del río, ¿no? Por la cuenca del río uno ve, pues bueno, higuerillo, ve una calabaza ahí como silvestre, un calabacín ahí como silvestre, eso no, casi no prende, pero sí se ve mucha, o bueno, yo he visto uchúa y mora, mora silvestre, la mora silvestre. Entonces es recolectar esas moras o esas uchúas ahí silvestres que se estén dando y propagarlas y cuidarlas y tenerlas en la huerta, ¿sí? Hace referencia, bueno, semillas criollas y nativas, dice, estas semillas fomentan el retorno a la agricultura tradicional y de autoconsumo, ¿sí? No sé si conozcan también los cerezos, ¿no? Los cerezos, que hay muchos cerezos aquí en Bogotá, muchos cerezos, comenzando por, no yéndose por toda la Boyacá, allá hay demasiado cerezo, por los lados de Bavaria, hay hartísimo cerezo, y ese cerezo sería, lo ideal es cortarle un esqueje, llevarlo para nuestra huerta, propagarlo, ¿listo? Y eso es lo que se llama eh, donde dice fomentar el retorno a la agricultura tradicional autoconsumo. Semillas híbridas son semillas obtenidas del cruce de dos variedades diferentes y que solo sirven una vez. ¿Sí? Entonces llegan y las injertan ya en los laboratorios o casas especiales que hacen este tipo de experimentos. Entonces sacan una semilla híbrida de dos variedades y eso yo lo siembro, saco, saco mi cosecha y si yo le saco semilla a eso y la vuelvo a sembrar, ya pierde las características iniciales de eso que era híbrido en algún momento. Pierde las características, de pronto no va a dar fruta, no va a crecer, se va a torcer el tallo, se va a enfermar, bueno, va a ser inviable, no va a germinar esa semilla, bueno, muchas cosas. Eso le llaman semillas híbridas. ¿Listo? Semillas transgénicas, y aquí viene una temática muy grande, y es el tema de Monte, ¿cómo se llama? Se me olvidó esta multinacional, y ahí me la colocan por favor los que
la multinacional más grande del mundo, Monsanto. Entonces son semillas creadas en el laboratorio de plantas a las cuales se les ha modificado o insertado un gen externo, ¿sí? A través de unas técnicas que se llaman transgénesis. Transfieren genes de diferentes formas, con un plásmido en una bacteria o simplemente bajo técnicas de laboratorio muy especializado. Entonces, insertan un gen y ese gen, ¿qué hacen los genes? Los genes se expresan, ¿no? Los genes codifican proteínas y las proteínas cumplen funciones. Entonces, transmiten ese gen a un ovario, en un óvulo de una flor tal vez, lo transmiten o lo hacen por las diferentes técnicas que haya. Ahí va a crecer un nuevo individuo donde ese gen se va a expresar y ese gen, lo que por lo general es un gen que expresa una cualidad en esa planta futura, de esa planta transgénica. ¿Qué va a transmitir? Por ejemplo, que sea de un porte más grande, que sea más precoz, que dé más fruta, por ejemplo, que no se enferme, ¿sí? Miles de cosas va a pasar ahí. Y solo funciona una vez, ¿sí? Pero al haber hecho ese cambio tan artificial, ¿sí? Al haberle modificado su estructura genética, también hay una polémica alrededor de eso a nivel mundial. Y pues Monsanto es quien se dedica a hacer transgénesis y sacar semillas transgénicas. No sabemos a ciencia cierta si esa semilla que ha sido genéticamente modificada cause un daño para la salud en el hombre. Algunos dicen que sí, hay unos especiales en YouTube sobre Monsanto. Algunos dicen que sí puede causar un daño, pero el principal daño que sí podríamos causar es una famosa contaminación ambiental, contaminación genética, que al hacer esto al hacer este experimento tan abrupto, tan extremo, siembro yo esa planta da flor, esa flor tiene polen, ¿sí? Y ese polen viaja, ese polen se me va a mezclar con el polen de otras especies parecidas, ¿sí? O de otras, digamos, lo que pasó en Estados Unidos, el maíz, pasó eso, hubo una contaminación genética en una zona de Estados Unidos donde sembraron un maíz genético, transformado genéticamente, se llaman los OMG, ¿no? Tienen un nombre, se llaman OMG, organismos genéticamente modificados. Entonces, creció un maíz allá en una plantación en Estados Unidos, un individuo de estos, y ese maíz, las esporas viajaron y se mezclaron con los cultivos de unos agricultores que habían por ahí cerca también en esa zona. Entonces se mezcló el maíz, hubo un accidente ahí, y salió un maíz, otro maíz, digamos, por decirlo así, un maíz radioactivo, por ejemplo, un maíz que mutó, entonces ese nuevo maíz que mutó se transformó en maleza, crecía en muchas partes, no se daba, empezó a invadir otros campos, bueno, eso hubo un problema ahí gigantesco y se dice que hubo un accidente genético. Y pues eso, digamos, como no lo muestran como de a mucho, pero pueden ocurrir cosas rarísimas. Si yo experimento así, de esta manera, pues pueden ocurrir cosas. Incluso insertan genes hasta de animales a plantas. Hasta allá llegan, pues. Y se ha hecho. Hay una famosa, el algodonero, el algodón transgénico que trajeron a Colombia. Creo que tenía, no sé, no conozco muy bien la historia, pero lo poco que han comentado es que tenía genes insertados por allá de un animal, no sé, creo que era un pez, no sé. Entonces, que ya nos pasamos al tema de la conservación de nuestras semillas, ¿sí? Simplemente que ustedes se coman, pues, sus frutas, recolecten semillas de frutas o de cualquier otras características y las conserven. Cuando uno arranca, o cuando uno saca una semilla de un frutal o de una aromática, ¿sí? Lo ideal es que se siembre de una vez, ¿sí? Se siembre lo más rápidamente posible. Yo recomendaría no dejar pasar más de 2 meses la semilla, que la semilla la tengamos guardada más de 2 meses. Ya 3 meses no recomendaría. ¿Por qué? Porque va perdiendo la viabilidad. La semilla va perdiendo su viabilidad. Entonces ahí puede haber un problema que simplemente se duerme
y ese fenómeno se conoce como durmancia. Durmancia, la semilla, el embrión está latente, se conoce como latencia, pero si pasa mucho tiempo ya, entonces la semilla queda dormida, se le conoce como el fenómeno de durmancia, la diferencia entre latencia y durmancia. Entonces ya cuando queda dormida no hay forma de despertar ese embrión, no hay forma de despertar esa semilla, no hay forma de hacer que germine. Entonces vuelvo y les digo, si ya pasan 3, 4 meses, va perdiendo viabilidad. Un año, pues nada que hacer, ¿sí? Perdió su viabilidad por completo, algunas puede que crezcan, igual estamos trabajando con seres vivos, ¿sí? Y puede pasar de todo, puede pasar de todo. Pero entonces cuando las conservemos, tratemos por favor de no dejarlas más de 2 meses, ¿listo? Y en condiciones muy especiales podemos dejarlas en sitios con luz, ¿listo? En recipientes de vidrio, no sé si por aquí hay una foto, creo que no, acá, en recipientes de vidrio, que le entre la luz, la semilla necesita, la semilla como tal, uno la entierra, uno la mete dentro de la tierra para que no le entre luz, para que germine la raíz. Entonces le podemos agregar luz, quitarle agua, deshidratarla. Ojalá se pudiera que este recipiente de acá, le meten unos paquetes, no me acuerdo cómo se llama esa sustancia, pero son unos desecantes, eso absorbe la humedad. Esos paquetes absorben la humedad. No sé si ustedes cuando han comprado, las mujeres que han comprado carteras o cuando han comprado tenis, zapatos, vienen con un paquetico, con unas bolas ahí especiales que eso chupa la humedad para que no huela mal la prenda, ¿no? Esos paqueticos de ese material sirve para agregárselo aquí, a estos tarros con semilla que esté chupando constantemente la humedad. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Pues porque la semilla que necesita humedad, calor y para que germine, oscuridad. Ya para cuando germinó, pues luz, ¿no? Pero para que germine la semilla necesita oscuridad. Entonces, se hace así, por eso colocan en recipientes de vidrio donde le entre la luz, se le coloca como un desecante ahí, ¿listo? Y ahí se mantiene conservada. Un ejercicio pues que se podría hacer, es un ejercicio práctico. La idea con los frutales es que la pulpa, los frutales que sean con pulpa, no sé, digamos como el lulo, la granadilla, la papaya, que tengan esa sustancia mucilagenosa, que es como un gel, lavarla en un colador varias veces y ponerla a secar. Volvemos y la lavamos y la volvemos a secar. Pero entonces con la yema de los dedos, acá, ya cuando estén así secas, aquí le agregamos esto, por ejemplo, lo dejamos así y lo ponemos en algún lugar donde se deshidrate. Llegará un momento en que este tejido gelatinoso se deshidrate, ¿sí? O se desaparezca o se convierta en una tela muy fina, ¿sí? Entonces aquí ya pasamos acá y empezamos a jugarla y hacemos frotación. Con las yemas de los dedos la frotamos bastante tiempo. Echamos agua y empezamos a frotar con la papaya, con el lulo, con lo que podamos. ¿Listo? Empezamos a frotarla, la dejamos en agua y volvemos y la deshidratamos. La dejamos en agua, volvemos a o la secamos. En agua y secado, en agua y secado, por ahí unas 2 o 3 veces. Y ya después ahí las conservamos. ¿Listo? Entonces ella pierde su capacidad momentánea de germinar, pero cuando la saquemos ya al sitio definitivo, lo más seguro es que nos prendan, ¿no? Que es lo que hacen en muchos viveros o casas comerciales donde preparan semillas de frutales. Y da muchas otras más. Los paquetes que vemos, algunos paquetes que nosotros vemos de semillas, son esos, le han hecho ese experimento. ¿Listo? Entonces dice aquí conservación de semillas, aquellas variedades que se pueden multiplicar por semillas se conservan en condiciones determinadas de humedad y temperatura. Entonces lo que les digo, en bolsas plásticas transparentes, que estén bien, bien, bien deshidratadas y que le entre luz. Será como la finalidad. ¿Listo? Y que ojalá pues sea frío, podemos hasta dejarlas en la nevera. ¿Sí? Podemos dejarlas también, conservarlas dentro de la nevera. Pero ojo porque hay unas especies que necesitan bastante frío para germinar. Entonces hablamos ahí, por ejemplo, de la manzana, del durazno, necesitan frío esas semillas para germinar. Entonces, digamos lo que es manzana, durazno, pera o ciruela, esas sí no las dejamos en la nevera. El resto todas las podemos dejar en la nevera. ¿Listo? Bueno, entonces ese es como nuestro tema. ¿Listo?
del día de hoy. Entonces, no sé si aquí por el chat me hicieron más preguntas. Vuelvo y les pongo aquí por el chat el listado de asistencia. Y en el listado de asistencia donde dice tipo de población o población etaria y grupo poblacional y todo esto, pues si no conocen, si no pertenecen a ningún grupo o grupo étnico, no le coloca la palabra ninguno. Listo, y siguen llenando el formulario. Bueno, aquí creo que hay otra pregunta. Eh, una pregunta de mi proyecto es caminar uvas, pero no sé si acá en Bogotá se pueda por el clima frío. Pues digamos que sí, la uva se puede dar acá. Y crece la planta, pero vaya uno a saber si va a dar fruta o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el tema de los frutales que son de clima cálido, aquí puede pasar de todo, ¿no? Pero para el tema de los frutales que son de clima cálido, sembrarlos en Bogotá, el frutal, la uva en este caso, necesita un acumulado de grados día, ¿sí? Durante el momento en que se florece y durante el momento en que se empieza a formar el fruto y cuando ya dé. Entonces, un ejemplo, digamos, acumulación de grados de temperatura, hablo de grados día de temperatura, entonces, digamos, y de sol también. Entonces, pongámosle que si estamos aquí en Bogotá, o no, digamos que estamos allá ¿cómo se llama? La Unión, Toro, Roldanillo, allá donde están los grajales, ¿sí? Allá sembrando la, la uva. Entonces, digamos que estamos allá. Allá en el momento en que la uva empiece a salir, empiezan a salirle los botones florales, uno empieza a contar el momento en que salió. Se formó el botón floral. Del momento en que se formó el botón floral al momento en que ya se recolecta la uva, pasa una cantidad de grados centígrados durante el día acumulados, que como es un clima cálido, es un valor alto. Van a ser muchos grados de temperatura acumulados, que en Bogotá no se van a dar. Es como si en Bogotá, digamos, aquí para la uva, pongámosle unos 20 a 30 días que haga una temperatura de 26 a 32 grados todos los días a temperaturas máximas. Digamos, ahí se podría dar la uva, pero ese fenómeno no va a ocurrir en Bogotá. ¿Listo? Entonces, por eso es que no se va a dar. Sí se va a dar la planta va a crecer, va a dar sus hojas, va a dar su tallo, tal vez más pequeña, más grande. Sí, pero en cuestión de lo que es fruta, tal vez no se nos dé. Es por eso que se dice que los frutales de clima frío, pues, perdón, los de clima cálido, pues tienen que recibir todo ese calor y toda esa temperatura. ¿Listo? Y frutales de clima frío, por ejemplo, como lo que les digo, como un manzano. El manzano necesita temperaturas a veces para que se active la flor, necesita casi que las heladas. Una helada de -1 grado, una helada de -2 grados o 1 grado centígrado por la mañana. Necesita el árbol de manzano esa temperatura para que se active la flor. Y en tierra caliente un manzano pues no nos va a dar es por eso. No nos va a dar manzana pues porque en tierra caliente nunca va a haber una temperatura menor a 1 grado, ¿sí? Pero todo puede pasar. Eh, trabajamos, bueno, en las huertas hay cítricos, personas que tienen sembrado cítrico y dan cítricos. Casos muy atípicos, vuelvo y les digo, son seres humanos lo que nosotros estamos manejando y todo puede pasar, todo puede pasar. Entonces puede que se forme bien la flor, se forme bien el fruto bajo condiciones de clima frío. Entonces todo podría pasar. Entonces yo la recomendación es que siembre la mora por semilla y tratar de conservarla en la medida de lo posible en un ambiente donde no hayan bajonazos de temperatura. ¿Listo? Entonces yo voy a pasarle la grabación, no se preocupen que esto yo lo estoy grabando, ¿listo? Yo aquí ya tan pronto termine, subo la grabación, vuelvo y les coloco aquí mi número telefónico en el chat, aunque muchos tienen mi WhatsApp, ¿no? Mi número es 316-895-1827, tan pronto yo tenga ya la clase subida, se la envío a los que más pueda,
de aquí del grupo, yo miro el listado que ustedes llenaron y les envío el video. Les envío el link de YouTube con este video, con esta clase. Se los envío para que pues lo tengan ahí presente, ¿listo? Entonces, igual, pues pueden también entrar en mi canal y ahí en el canal, pues ahí yo tengo varios videos de varias clases montados, ¿no? Tengo varias sesiones montadas. Entonces, ahí están invitados para que ustedes pues puedan descargar lo demás. Y lo mismo, también me pueden escribir por el interno, ¿no? Me pueden escribir por el interno y yo ahí con todo el gusto, yo les puedo proporcionar la información que necesiten. Por aquí alguien levantó la mano, Leonardo. Levantó la mano, creo. ¿Sí? Por aquí. Entonces, no sé, pues si tengan aquí preguntas, me las comunican. Y si no, pues nos veríamos dentro de hoy en 15. De hoy en 15 porque, como les digo, yo también los jueves estoy con otro grupo, perdón, los miércoles en la noche, también estoy así cada 15 días con otro grupo que me tocó atender, pero ya voy a acabar. Ya de hoy en 8 es la última clase que tengo con ese otro grupo. Me lo colocaron ahí, pues digamos, me lo colocaron ahí como de sopetón, entonces me toca atenderlo, a ellos yo les aplacé hoy. Entonces ya es la última clase que yo tengo con ellos de hoy en 8, pero con ellos sí estoy tratando otros temas. Entonces, nos veríamos de hoy en 15. Yo les envío el link para que por favor pues asistan. Muchísimas gracias, hubo muy buena participación, espero hayan podido llenar el formulario. Entonces, pues la tarea sería que pues hagan sus semilleros de hortalizas, ¿no? Principalmente de hortalizas o de semillas pequeñas, de pronto hagan también semilleros con lulo, con uchuva, listo, con semillas que sean de frutales pequeñitos. Y si quieren, pues también hágalo con aromáticas, a ver cómo les va, siguiendo todos estos pasos. A manera de resumen, no se les olvide, o de recomendaciones, que cuando hagan el semillero, no entierren una semilla de 2 milímetros, no la vayan a enterrar profundo, no van a enterrar 1 centímetro, no. Simplemente déjenlas ahí encima hasta que prendan. Recomendaciones hídricas de lo que le tienen que aplicar de agua: un riego antes de las 10 de la mañana y otro riego después de las 3. Si pueden aplicar 3 riegos, sería genial. La semilla necesita demasiada agua para germinar. Otra recomendación, pues si van a comprar tierra que venga de un vivero, pues tratan de desinfectarla. Ya les había dicho cómo. De pronto también se me olvidó decirles que pueden utilizar cal viva y después aplicar bastante agua para lavar esa cal. También se podría hacer. Hipoclorito de sodio, escaldado, que es calentar en una olla grande esa tierra, dejarla ahí por lo menos unos 4 o 5 minutos hirviendo, lo que se llama escaldado. Y bueno, ya después de eso lo mezclan con su famoso sustrato, el sustrato que es lo que les digo. Consíganse abono orgánico o compost, consíganse algo de cal agrícola o algunos me dicen que si la ceniza de leña puede reemplazar la cal. En algunas ocasiones sí, pero la cáscara de huevo, muchos me hacen la pregunta, la cáscara del huevo que trae calcio, me dicen que sí sirve para las plantas. Yo les digo, definitivamente sí sirve, pero ese calcio que está contenido dentro de la cáscara del huevo tiene una forma molecular, digamos, que las raíces de las plantas no se la consumen. Ese calcio que está en esa cáscara de huevo tiene que sufrir un proceso de transformación para que la raíz de la planta disuelta ese calcio en agua, se lo pueda consumir. Por eso es que yo, pues, recomiendo la cáscara de huevo para el tema de fertilización, pero la cáscara de huevo siempre tengámosla presente, aplicarla en el compostaje, ¿sí? O la recomiendo, no para que le dé calcio a la planta, sino la recomiendo para que la trituren muy bien y la coloquen en la matera, ¿no? En nuestras materas, en donde tengan sus especies, coloquen ahí muy bien triturada la planta como una especie de cobertura alrededor del tallo, para que cuando lleguen los insectos, no sé, una mosquita blanca o algo así, se lacere las patas, bueno, lo que sea, con el filo de esas hojuelas, pues, de la cáscara de huevo. O cualquier insecto que llegue ahí, que tenga que llegar sobre la base del tallo o que se caiga y caiga sobre la base del tallo,
se corte con esa, pues un poquitico como cruel la vaina, pero es una forma de control de plagas. También lo recomendaría como para controlar plagas. ¿Listo? Porque pues eso queda muy con filos, ¿no? Entonces pues puede servir también. Pero si yo le echo la cáscara, trituro la cáscara y se la echo como fertilizante, que aparentemente de calcio, no, eso pasará mucho tiempo para que esa cáscara se desintegre y por las bacterias y lo que sea, transformen ese calcio y la planta se lo consuma. ¿Listo? Entonces, bueno, feliz noche para todos. Muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Entonces, yo les voy a estar informando, comunicándoles con el mensaje del link de la reunión en 15 días. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho por haber entrado el día de hoy y mil bendiciones y muchos éxitos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Hugo. Buenas noches. Buenas noches. Que estén muy bien. Que pasen Gracias, buena hasta noche. luego, buenas noches para todos y todas. Bueno, con todo el gusto.